Continuamos en Telenoticias Central, ya estamos aquí con nuestros abogados de los días martes y le vamos a dar la bienvenida hoy a Fernanda Prosdósimo y a Federico Baudín. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que cada día nos enseñan un poquito más de este nuevo Código Civil y Comercial y hoy vamos a hablar de dos temas realmente muy importantes para toda la gente que tiene que ver con los derechos sucesorios y con las locaciones. Vamos a dejar las locaciones para el último, que sabemos que es un tema que... Más candente, exactamente, digamos. Más candente. Y vamos a empezar hablando de esto que es derechos sucesorios. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sucesión? Bueno, cuando hablamos de sucesión, obviamente es cuando uno de nuestros familiares, puede ser ascendiente, descendiente o el cónyuge, o sea, hay un deceso de esa persona, entonces empieza a jugar todo esto que es el derecho sucesorio. Hoy, bueno, hay una regulación muy similar a la que estaba en el viejo código, bien, sino que había algunos vacíos legales en donde, bueno, hoy se ha tratado de morigerar esos vacíos legales y de tratar de establecerlos en la ley, como el procedimiento del sucesorio y todo lo demás, quiénes van a ser las personas que heredan, y así es que se definen. Uno de los cambios trascendentales, y que lo deben haber dicho nuestros otros colegas que han venido ya los martes, es que se cambia el término de persona física que teníamos en el Código Civil, tenemos persona física y jurídica, por persona humana ahora. Bien. Entonces una configuración mucho más amplia, con más derechos y todo lo demás, ¿no? Todo lo que ello implica. Muy bien, ¿estos vacíos legales con qué tienen que ver que estaban antes y ahora no? Por ejemplo, uno de los vacíos legales que vaya Fede va a desarrollar un poco más, sí, es el tema de la fertilización in vitro, muy novedoso, y digamos, no novedoso para sí para la legislación, no por el tiempo en que se viene utilizando, claro, todo este sistema de reproducción asistida. Esto ya estaba, ¿no?, instalado, pero ahora ha pasado al papel, no digamos. Estaba normatizado. Bien, perfecto. Estaba apoyado en un basamento legal. Sí. Si bien existían estas prácticas, sí, de reproducción humana asistida se llama ahora. Sí. El código habla de reproducción humana asistida a partir del código 561 hasta el 565. Perfecto. Esto es por decir algo que se considera ahora en lo normativo, como decía Fede, no antes. En lo normativo es que va a ser sucesores. Hoy tenemos dentro de la niña de quiénes son las personas que van a suceder a una persona fallecida, a un familiar, como te decíamos, sí, en el caso, para llegar más a la gente y no con términos tan legales. Sí. Entonces, cuando el causante, la persona que fallece, muere, ¿quiénes van a ser los herederos? Dentro de ellos tenemos aquellas personas que existían al momento del fallecimiento de causante, aquellos que van a venir por derecho de representación, bien, porque a lo mejor son los hijos de los hijos, que murió, por ejemplo, el hijo de este hombre que fallece ahora, viene a representarlo y ponerse en lugar del heredero y a subir, digamos, en esa categoría. Luego tenemos las personas concebidas al momento de la muerte del causante, o sea, que no había nacido. Posibilidades, entonces, estamos hablando de un gran abanico de personas que pueden ser beneficiarios, exactamente, digamos. Entonces, dentro de eso tenemos aquellos que hayan concebido al momento de la muerte del causante, pero que todavía no han nacido, obviamente va a estar sujeto al nacimiento con vida de este heredero. Claro. Dentro de eso también tenemos todo lo que es personas jurídicas también y fundaciones que hayan estado creadas, digamos, por el causante, y también van a ser, digamos, herederas. Y después tenemos todo lo que es el tema de la reproducción asistida, o sea, claro, y ahí va a ser Fede quien va a dar la explicación. Si querés más o menos te explico cómo Fede, es. por favor. Sí. Bueno, acá se está hablando de gametos o embriones, gametos femeninos o masculinos, sí, y embriones que ya sería el ser concebido. Claro, directamente. Se está hablando de un vientre, se habla de una persona que va a dar a luz, que siempre va a ser madre, y una persona que prestó el consentimiento, que puede ser el mismo dueño, para así decir, el gameto o embrión o no, sí, que puede ser un hombre o una mujer. O entonces podés tener una madre y otra madre, dos madres, o una madre y un padre, pero nunca vas a tener dos padres. Siempre se va a respetar al vientre que dio a luz. Bien. Muy diferente con Estados Unidos, que tiene una legislación muy diferente, que aparta a la madre que da luz y la deja de un lado excluida completamente de este sistema, ¿o no? Claro, según la convención que se haga. Sí, se entiende. Nuestro código nuevo, con esta nueva figura, que es la reproducción humana asistida, que es nueva, como te decía Fernanda, no nueva en la práctica se ha conocido muchos casos que han tomado relevancia cuando han venido los problemas de quién era el padre, quién era la madre, quién tenía realmente. Bueno, este código regula ahora bastante bien, con una serie de formalidades que son la protocolización
de la figura y del consentimiento de las personas mediante escritura pública y o a través de los centros de asistencia sanitaria creadas al fin, creadas al fin, que todavía no estamos ahí, estamos bien, ahí. Bien. Y de hecho que tiene que estar realizado dentro de un sistema sanitario o un sistema asistencial habilitado a los fines. Perfecto, sí, queda claro allí. Y en este caso, una persona que, bueno, decide previamente, sabemos, hemos visto en muchas películas yanquis, decía recién en Estados Unidos sucede, esto del testamento, ¿cómo sucede? ¿Cómo se confecciona? Hoy por hoy, ¿yo puedo hacer un testamento? ¿Qué necesito para hacerlo? Hoy cabe explicar que tenemos dos figuras. Por un lado, el heredero forzoso, el heredero legal. Que aunque yo no quiera ese hijo, me haya peleado o lo que sea, porque por ahí pasa y que nos vienen las yo consultas. Tengo mucho dinero y no quiero dejárselo a mis hijos. Exactamente, porque mis hijos, qué sé yo, en vida solamente fueron interesados o porque, a ver, o sea, la amplia gama del derecho de familia que incluye el derecho sucesorio y después cuando vamos a la parte sucesoria de la práctica, que se nos matan los herederos y a lo mejor por nada, entra a jugar todo este interés. Entonces por ahí hay herederos, digamos, hay causantes que no tienen ganas de dejarle a sus hijos, entonces la ley que viene a protegerlos y la ley dice no, tenés herederos forzosos, en tu caso van a ser descendientes si tenemos hijos, los ascendientes, o sea nuestros padres en el caso que no tengamos hijos, nuestro cónyuge en el caso de los bienes gananciales y también tenemos los colaterales cuando yo no tengo ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge. Y a esos herederos forzosos va un porcentaje. Un porcentaje. Ese, o sea, la legítima hereditaria que se llama, que es de un 2/3. Ese 2/3 no lo puedo tocar. Antes era de un 4/5, ahora es de un 2/3. Bien. Lo que sí tenemos es una disposición por parte del causante de un monto determinado que en ese caso es del... Sí, se aumentó de un 20%, que era lo que yo podía disponer sin afectar a la legítima, sin heredar a los herederos forzosos, del 20, que era el 20%, ahora se llevó el 33%. Bien, aumentó. Con un buen tino, y también esto se mezcla con lo comercial, porque bueno, acá se amalgamó Código Civil y Comercial, que antes eran separados. Sí. También se busca la protección empresarial. Cuando una persona quiere disponer, puede ser un heredero forzoso también, que le toque el 33%, o puede ser un testamentario para proteger la sociedad, para darle el 33% a algunos accionistas que sepa que puede tener mayor rentabilidad. Va encaminado por ese lado. Va encaminado por el lado comercial también. Bien. Y yo el testamento lo puedo cambiar en vida las veces que quiera. Las veces que vos quieras, obviamente que va a tener valor el último disposición testamento. de última voluntad se llama en Bien, general. Bien. La última voluntad le gana la anterior. Supera la anterior, perfecto. Dentro de eso cabe decir que teníamos distintos tipos de testamento. Uno de esos el testamento hológrafo, que era el escrito de puño y letra, que guardaba el abuelo adentro de algún librito y que lo encontramos y sabíamos qué es lo que él quería disponer. Y por el otro lado, el de acto público, que antes exigía que se hiciera, y sigue siendo, que se exige que sea por escritura pública, pero antes se requería 3 testigos, hoy, o sea, porque por ahí es irrisorio tanta gente en la escribanía para hacer un testamento, hoy se disminuye, queda a 2 testigos, o sea, se reduce. Bien. Lo que no corre más, digamos, el testamento sobre cerrado, que se termina sacando en este anteproyecto por la discusión que tuvieron de que no se utilizaba. Al no utilizarse y al no tener, digamos, una vigencia, se termina sacando porque, o sea, era inútil tenerlo en la letra y que en realidad no se lleva a cabo. Amén de eso, el por escritura pública, creo que el testamento hoy por hoy, que tenga que disponer de una forma testamentaria, es la mejor. La hológrafa viene que es puño y letra, con la firma, la típica de Carlitos Gardel, por ahí si buscas en testamentos en el Google vas a ver la de Carlitos Gardel, que puede ser reprochable, puede ser impugnada por falsedad y un montón de cosas. Hay muchos factores que no hay quien lo determine que fue real, digamos. En cambio con la escritura pública, 2 testigos, bueno, ya hay una reduración de falsedad que está involucrado un escribano y todo. Claro, no hay que hacer juicio después el escribano, si no creemos es otro procedimiento. La verdad que sabemos que hay más temas para tratar sobre derechos sucesorios. Largos, así es, siempre nos va a quedar un poquito más, pero bueno, vamos aclarando de a poquito este panorama. Y por otro lado dijimos, vamos a hablar de locaciones comerciales y urbanas también, y llama muchísimo la atención esto, así que si usted está del otro lado y está prestando atención, todavía habrá un poquito más los ojos, porque ahora se viene un tema muy candente y tiene que ver con los alquileres.
específicamente y sabemos que hay cambios en esta nueva legislación. Así es, un poco, alquiler estaba regulado por la 23091, que es la ley que aplicamos en la mayoría cuando uno redacta. Obviamente a nuestro estudio llegan los casos para redactar los contratos, obviamente que los hacemos, siempre nos regimos por la ley. Se han incorporado muchos artículos de la ley al Código Civil. Entre una de las modificaciones más importantes que se hizo es que hoy ya no tenemos una distinción entre locación de vivienda y comercial en cuanto al plazo. Hoy el plazo se cortó a 2 años. Que también, antes comercial era 3. Antes 3 años comercial, para destino de comercio, y para vivienda 2. Bien. Me parece que, y lo discutimos con Fede, que con fue... un buen tino, la nueva legislación baja a 2 años, de 3. Suponete, abrís un comercio no te obliga a estar 3 años o a rescindir un contrato de 3 años a 2 años, cambia. Claro, entonces, muy buen tino, la legislación esta nueva viene a parar a que el comerciante dice, es lo que se ajusta a la realidad. Tengo un nuevo proyecto, voy a encarar un nuevo proyecto, no me va bien, bueno, no estoy obligado a tener 3 meses o a pagar una penalidad por una rescisión de contrato de 3 años a 2 años. Claro, por supuesto. Eso es uno de los plazos que cambia, que digamos favorece a los comerciantes. Al comerciante que tiene que alquilar. Y convengamos que no ayuda tampoco la inflación con el tema de reajuste, como bien sabíamos que no están permitidos los reajustes. Si hoy, que es lo que hablamos un ratito antes de entrar, se tiñen un poco con estas bonificaciones, porque lógicamente que hay que entender y ponerse del lado del locador también, quien tiene que hacer frente a los impuestos municipales, impuestos provinciales, y que obviamente que tienen un aumento que va de acuerdo a la inflación en un 30 o un 35%, entonces por ahí los aumentos se dan quizás encubiertos en estas bonificaciones, que también es lógico. Yo al momento de la firma del contrato firmo por un valor bonificado que después se me incrementará cuando se vaya esa bonificación. Pero ¿qué es? O sea, a ver, de lo malo, lo bueno, que por lo menos el inquilino sabe que en determinada fecha va a tener un aumento. ¿Qué pasa? Por ahí algunos no lo ponen en la cláusula, como no está permitido, y lo ponen de acuerdo a cláusula del INDEC, a cláusula de construcción, y a los 6 meses viene el locador y te dice, ahora el alquiler en vez de 1.500 pesos va a ser de 2.500. Entonces, pero esto, digamos, no está permitido, más allá de que suceda, no estaría permitido. Estos aumentos, digamos, que vienen los 6 meses y te dicen vas a tener que empezar a pagar tanto. Exactamente, o sea, después de la ley de convertibilidad, todos los reajustes no están permitidos, pero lógicamente que en la práctica se dan, y por eso, como te decía recién, también ponerse un poco del lado del locador, y obviamente que el locatario tendrá que prever que realmente se haga por un régimen de bonificaciones, que sería lo más conveniente, para saber cómo va a disponer de su dinero para saber si sigue o no sigue cada 6 meses con ese determinado aumento, ¿no? Pero yo al momento de ir a alquilar, ¿qué necesito? ¿Cuánta plata voy a tener que disponer? Bueno, eso digamos de dinero, o sea, va a ser relativo obviamente de acuerdo al alquiler. Sí, el valor del alquiler. Pero ¿qué es lo que dispone la ley? La ley dispone que hoy, antes o mucha gente utiliza 2 valores del alquiler como adelanto. Bueno, hoy no se puede como adelanto 2 valores de alquiler, la ley lo dice claramente, y en el Código Civil está, 1 mes de alquiler es lo que tengo que pagar como adelanto, como anticipo, que le llaman, que es como una reserva de... Como un mes de depósito. El depósito es aparte. Entonces tenemos depósito por un lado, que es 1 mes también de alquiler. Bien. Que es como una garantía. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el depósito en realidad la persona lo paga para garantizar que va a cumplir con todas las cláusulas de contrato. Pero que el locador se lo va a tener que devolver al final. Al momento de finalizar. Sí, que no es lo más usual. No suele suceder. No suele. Bueno, no vamos a entrar. Este mes de depósito sería para eso. O de última, para que si quien alquila se va, bueno, y deja... Se pueda pintar, por ejemplo, pero se le pone en cláusula. Siempre, o en el caso nuestro, lo ponemos en la cláusula contractual, que se va a quedar para los fines del arreglo, de las reparaciones que haya que hacerle al departamento. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, y otro cambio sustancial también, que te lo va a decir Fer, que ya está más con el tema de las locaciones, es la notificación del locador de no continuar con la relación locativa al término de la fecha, ¿me entiendes? Bien, sí. Antes había que avisar con 60 días de anticipación, el locador tenía que avisar. Por medio fehaciente. Por medio fehaciente, que es carta documento, telegrama colacionado o como fuera, ponerse en un gasto, 60 días antes avisar que no iba a salir con la relación locativa. Hoy... o sea, ya no hace falta ese plazo de 60 días,
yo un día antes podía decirle, acordate, te vence la locación, no te voy a renovar el contrato. Bien, o sea, entonces, no eso fue lo que en la ley, digamos, es generó un fuerte, poco de sí, inseguridad es fuerte. al Claro. locatario, porque yo, o sea, estoy especulando a ver si el locador Sí, me sí, quiere sí. alquilar y O sea, con un quiere día alquilar. antes... Sí, Claro. 3 ¿A días dónde voy antes a venía. parar? ¿A dónde voy hoy? a parar Con la después demanda Claro. y la realidad que tenemos hoy. Pero a la vez también poniéndonos del lado del locador, es también, a ver, yo si no quiero mantener ese inquilino porque no me cumplió, creo que, a ver, todo locador va a querer mantener un inquilino que le cumple en términos, Por supuesto, que le sí. cuida la vivienda, Pero si como por allí pasa la habitualmente. necesita... Pero si la necesita, no hace falta que con 60 días se Claro. intime, sino que en el contrato va a poder disponer que se resuelva el contrato el día que en realidad es como debe ser. La verdad es que cuando se rescinde el contrato y yo no quiero rescindirlo más, hoy tengo que avisarle, hoy no, anteriormente tenía que avisarle por medio fehaciente 60 días de anticipación de que voy a rescindir el contrato, hoy ya no es una cláusula exigible y puedo pedir la rescisión, Claro. digamos, el día que termina Claro, el la contrato. no renovación